La noche prometía cine, vestidos imposibles y discursos de agradecimiento eternos, pero los Goya 2026 acabaron convertidos en algo mucho más jugoso, un ring político en plena retransmisión. Y en el centro del huracán, la actriz Macarena Gómez, que decidió no morderse la lengua y lanzó una serie de comentarios que han hecho correr ríos de tinta y de tweets desde entonces. Todo empezó a calentarse cuando en redes comenzó a circular un clip suyo. Algunos la acusaban de facha, otros la aplaudían por decir lo que nadie se atreve. Lo que hizo fue conectar la actualidad internacional con el ambiente ideológico que, según ella, se respira en determinados sectores culturales. Y claro, eso en una cara con los Goya no pasa desapercibido. El contexto tampoco ayudaba a rebajar la tensión. En esos días, la atención mundial estaba puesta en Oriente Medio. Estados Unidos e Israel habían bombardeado objetivos en Irán y se hablaba abiertamente de la caída del líder supremo iraní. La expresión líder supremo empezó a usarse aquí con cierta ironía, como quien lanza una puya sin decir nombres, pero dejando claro que hay dirigentes en España a los que se les sube el cargo a la cabeza. Y ahí entraron en escena los nombres propios de la política nacional. Se mencionó directa o indirectamente a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, señalándolos por su postura ante ciertos regímenes internacionales. La crítica de fondo era clara, mucha indignación selectiva según quién sea el agresor y quién el agredido. Mientras tanto, circulaban imágenes desde Irán que impactaban a medio mundo. Mujeres celebrando en la calle, quitándose el velo obligatorio como símbolo de liberación. Un gesto que para muchos tiene una potencia brutal. Y el debate saltó rápido. ¿Cómo puede hablar de libertad occidental y al mismo tiempo relativizar lo que ocurre bajo determinadas teocracias? La comparación con Afganistán apareció inevitablemente, con su realidad durísima para las mujeres, muchas de ellas sin poder trabajar y obligadas a mendigar bajo el burka. En medio de esa discusión reapareció un nombre que siempre estremece, Atefe Rijavi Sajaleh, la joven iraní ejecutada tras denunciar una violación y ser acusada de adulterio. Su historia volvió a utilizarse como ejemplo de hasta qué punto ciertas leyes pueden ser implacables. Para quienes critican a la izquierda española, resulta incomprensible cualquier matiz cuando se habla de estos regímenes. Pero la polémica no se quedó en Irán. También se recordó lo que sucede en Nigeria, donde un sacerdote cristiano fue fotografiado celebrando misa con un arma a la espalda por miedo a ataques yihadistas. La imagen, casi surrealista, sirvió para denunciar lo que algunos consideran un doble rasero informativo. Gaza e Irán ocupan titulares, pero las matanzas de cristianos en África apenas generan debate en ciertas tribunas culturales. Y en ese ambiente cargado de reproches cruzados, llegó el momento estrella de la gala. Algunos actores defendiendo la necesidad de seguir revisando la dictadura de Francisco Franco a través del humor y del cine. Reírse del franquismo, dijeron, es una forma de pedagogía histórica para los jóvenes. La respuesta crítica no tardó. ¿Y por qué no hacer lo mismo con el terrorismo de ETA? ¿Por qué unas heridas sí se convierten en comedia y otras siguen siendo intocables? En paralelo, la líder de Podemos, Ione Belarra, condenaba la intervención militar en Irán y la calificaba de ilegal, vinculándola a intereses energéticos y a una guerra por el petróleo. Según su versión, se trata de una vulneración del derecho internacional similar a lo ocurrido en otros escenarios. Sus detractores interpretaron sus palabras como una defensa encubierta del régimen iraní, algo que ella niega tajantemente. Y por si faltaba algo, el propio Pedro Sánchez apareció en la alfombra roja. Le preguntaron por el ataque a Irán y habló de unilateralidad, de falta de consulta y de respeto al derecho internacional. Declaraciones medidas, diplomáticas, pero que nunca convencieron a quienes ya estaban con la escopeta cargada dialécticamente. Al final, lo que debía ser una celebración del cine español terminó siendo una radiografía bastante cruda del momento político. La industria, muy dependiente de ayudas públicas según sus críticos, fue acusada de alinearse con el discurso de poder para garantizar sus subvenciones. Sus defensores, en cambio, reivindican su derecho a posicionarse y a utilizar el arte como altavoz ideológico. Y Macarena Gómez, sin citar directamente a nadie, consiguió lo que pocos logran en una gala así:
que medio país hablara de ella al día siguiente. Para unos, una actriz valiente que puso el dedo en la llaga, para otros, una intérprete que cruzó la línea y alimentó la polarización. Lo indiscutible es que los Goya 2026 no serán recordados solo por las estatuillas, sino por una batalla política que convirtió la alfombra roja en terreno minado. Lo que iba a ser la típica noche de cine, aplausos medidos y discursos con mensaje social, terminó convertido en un cruce de acusaciones políticas en horario de máxima audiencia. Los Goya 2026 dejaron imágenes elegantes en la alfombra roja, sí, pero también un debate encendido que todavía colea. Y en el centro de todo, nombres propios muy reconocibles. Por un lado, el presidente Pedro Sánchez, que acudió a la gala y, como era de esperar, no pudo esquivar las preguntas sobre el bombardeo de Irán por parte de Estados Unidos a Israel. Su mensaje fue el de prudencia institucional. Condena el ataque unilateral, defensa del derecho internacional y llamada urgente a la desescalada. Según explicó, responder a la violencia con más violencia solo agrava el sufrimiento en una región que ya acumula demasiadas heridas, especialmente tras los años de conflicto en Gaza. El discurso sonó diplomático, casi de manual. España, dijo, no apoya al régimen iraní, sino a su población y muy especialmente a las mujeres. Pero en paralelo, en redes y en tertulias comenzó a circular una crítica incómoda. ¿Cómo se encaja esa apelación a la paz con las denuncias sobre la represión interna en Irán, donde las protestas recientes habrían dejado miles de muertos? Para los críticos, hablar solo de no más violencia sin mencionar esa represión previa era quedarse a medias. En ese contexto reapareció también Pablo Iglesias, analizando el conflicto desde una óptica geopolítica. Recordó que días antes había reuniones en Ginebra con la participación de la Agencia Internacional de Energía Atómica y la mediación del Sultanato de Omán. A su juicio, el ataque no fue ninguna sorpresa, llevaba tiempo gestándose y tenía más que ver con intereses estratégicos y energéticos que con la defensa de los derechos humanos. Esa lectura, que todo responde a equilibrios de poder y petróleo, encendió aún más el debate, porque enfrente surgía otra narrativa. La de quienes sostienen que, más allá de los intereses de Washington o Tel Aviv, si un régimen autoritario cae y eso abre una mínima posibilidad de libertad para quienes viven oprimidos, el análisis no puede reducirse a geopolítica fría. Y ahí es donde la noche dio un giro inesperado con la intervención de Macarena Gómez. Sin citar directamente a ningún dirigente, soltó una frase que fue gasolina pura. Dijo que no había escuchado a nadie hablar de las decenas de miles de muertos recientes en Irán. Mucho pin reivindicativo, mucho discurso solemne en la gala, pero silencio sobre determinadas tragedias. Su comentario no fue un mitin, fue más bien una reflexión lanzada casi al pasar. Añadió algo todavía más incómodo: quizás alguien habría que cuestionar a los regímenes teocráticos, que eliminan a su propia población. Y remató con una idea que descolocó a más de uno. Una gala de cine, dijo, no es el lugar para convertir cada intervención en un debate político internacional. Somos actores, artistas, bufones si quieres, vino a resumir. ¿Qué opinen los expertos? A partir de ahí, la tormenta estaba servida. En cuestión de horas, algunos perfiles en redes la señalaron directamente como fascista. El término apareció con una ligereza que sorprendió incluso a quienes no comparten sus posiciones, donde se amplificó aún más cuando, a la salida, entre bromas con su pareja, el productor Aldo Comas, se escuchó un ¡Viva España! Para unos fue una simple expresión espontánea, para otros una provocación innecesaria en el clima actual. Mientras tanto, dentro del auditorio, el presidente insistía en la necesidad de soluciones diplomáticas, en frenar la escalada y en respetar el derecho internacional. Dos discursos completamente distintos conviviendo en el mismo evento. El institucional, cargado de cautela, y el cultural, dividido entre quienes ven la gala como altavoz político y quienes creen que el cine debería centrarse en el cine. Lo curioso es que, más allá de las formas, el fondo del debate era otro. ¿Hay una indignación selectiva? ¿Se habla con la misma intensidad de todas las víctimas? ¿Puede un actor expresar una opinión incómoda sin que le coloquen automáticamente una etiqueta ideológica? Al mismo tiempo, ¿debe dar una gala pública esquivar por completo la política cuando el mundo atraviesa conflictos tan crudos?
Los Goya 2026, que en teoría celebraban lo mejor del cine español, terminaron siendo un retrato bastante fiel del momento político y social del país. Polarización instantánea, clips virales fuera de contexto y la palabra fascista volando de un lado a otro como si no pesara. Y mientras tanto, el conflicto internacional sigue con su curso. Las declaraciones se analizan al milímetro y una gala que debía hablar de películas acabó hablando sobre todo de poder, coherencia y libertad de expresión. Así está el patio. Pero bueno, gente, este es el vídeo de hoy. No olvidéis darle me gusta, suscribiros para más contenido así y dejarme en la cajita de comentarios cuál es vuestra opinión al respecto, ya que siempre me gusta saber qué es lo que pensáis vosotros. Déjamelo saber en la cajita de comentarios.